¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de finanzas públicas. En la última clase estábamos viendo los campos de aplicación de la administración pública y veíamos que teníamos lo que es la cultura, la economía, el derecho y la política. El día de hoy vamos a iniciar nuestra clase hablando sobre las características de la administración pública, ¿sí? Para que puedan colocar eso como título. Ahorita sí tenemos un poquito de tiempo, entonces si lo pudieran colocar, características de la administración pública o prefieren después. ¿Ustedes me indican? ¿Ya? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ok. Ya tenemos característica fundamental. Entonces, ¿o solo el título? Solo el título. Ok, muy bien. Entonces vamos con la característica fundamental, ¿sí? La característica fundamental de lo que sería la administración pública es que es de carácter específicamente estatal. O sea, ya cuando hablamos, recordemos que una cosa es Estado y otra cosa es administración pública. Y ya la administración pública se tiene que explicar solamente y sí a partir del Estado. O sea, cuando hablamos de administración pública, ahí sí podemos dividir lo que es sector privado y sector público, ¿verdad? Administración pública es puramente estatal, ¿sí? Eh, Tiene otras características, pero vamos a esperar si ya puedo avanzar. ¿Ustedes me indican? Sí, sí. Ah, ok, van a tomar una fotografía, también pueden hacerlo. ¿Ya? Ok. Otras características que tiene la administración pública sería, por ejemplo, la universalidad. A ver, Norma, cuéntenos, ¿por qué se dice que es universal la administración pública? Sí, exacto, sí. Exacto. Tiene que haber administración pública en cualquier grupo social. Señorita Maybelline, otra característica es el valor instrumental. ¿Por qué? Porque es un instrumento para alcanzar un fin específico. Señorita Norma, ¿por qué una de las características de la administración pública es la unidad temporal? Muy bien, recordemos que tiene varias etapas o fases. Yo creo que ustedes hicieron un organizador gráfico hace 8 días respecto a esto y entonces estas etapas o fases en ocasiones se aplican simultáneamente, o sea, al mismo tiempo. ¿Por qué se dice que la administración pública tiene amplitud de ejercicio, señorita Juanita? ¿Sí? Muy bien. Recordemos que hay un tipo de jerarquía a nivel de la organización del Estado. ¿Sí? Muy bien. Vamos a escuchar a Maybelline. ¿Por qué se dice que es interdisciplinado? Muy bien. Señorita Norma, porque una de las características es la flexibilidad. Muy bien. Y por último, señorita Juanita, ¿por qué se dice que una de las características de la administración pública es el esfuerzo? Muy bien. Sí. Entonces, esas serían las características de la administración pública. La fundamental, ¿cuál era? Era que era puramente estatal, ¿verdad? Cuando hablamos de administración pública nos referimos a la administración del Estado. Esa es la fundamental. Y posterior tenemos estas 7 características más. ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto a estas? ¿No? Ok. ¿Requieren un poquito de tiempo? Unos segunditos. Y para los que o las que ya objetivos de la administración pública, por favor, como título, chicas. El principal objetivo de la administración pública es aplicar, y ahorita voy a marcar esto, aplicar las fases del proceso administrativo, que es justamente lo que acabo de firmar en su cuaderno, en todos los elementos del Estado. Recordemos que el Estado tiene tres, tres elementos fundamentales. Sin embargo, ya a nivel del estudio administrativo se puede determinar que en realidad existen cuatro, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos? El territorio, el poder, la población, y aquí le vamos a llamar Estado de Derecho, pero es el ordenamiento jurídico, que también así lo vamos a nombrar, pues ya lo nombramos, creo yo, en legislación fiscal como ordenamiento jurídico, que básicamente es el conjunto de normas que van a regular el comportamiento de toda la población.
a fin de poder alcanzar de manera eficiente y segura el bienestar común de la sociedad, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo, alcanzar el bienestar común de la sociedad. Entonces, vamos a subrayar esto también, ¿sí? Una preguntita de examen podría ser, ¿cuál es el objetivo de la administración pública? Entonces, aplicar las fases del proceso administrativo para alcanzar el bienestar común de la sociedad. Y recuerden los 4 elementos del Estado, ¿sí? Les dije 3 al principio porque generalmente en estudios sociales, por ejemplo, quizás en primaria o en básico se aprende 3: territorio, población y poder, ¿verdad? Y dentro del poder está el orden jurídico, está el derecho, el Estado de Derecho, ¿verdad? Pero ya aquí a este nivel lo vamos a dividir en 4, por favor, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ok, ya vimos características, vimos objetivo también, y ahora vamos a ver principios, ¿sí? Por favor, coloquen entonces, una vez terminado esto, principios de la administración. Muy bien. En cuestión de principios, vamos a hablar de principios jurídicos. ¿Qué quiere decir jurídicos? O sea, que van a ser normas, básicamente, que rigen la actuación de la administración pública, ¿sí? Básicamente, no nos podemos desligar de la ley magna o de la Carta Magna, que es nuestra ley suprema, básicamente, que es la Constitución política, ¿verdad? De ahí partimos. Después tenemos básicamente la ley del organismo ejecutivo. Recordemos que el organismo ejecutivo es aquel que, valga la redundancia, va a ejecutar todas las leyes y todos los proyectos. Ahí entran, recordemos, entra el presidente, vicepresidente, los ¿cuántos ministerios? ¿Alguien recuerda cuántos ministerios son? 5, 7, 10, 20, 15, ¿no? Va, entonces va una tareita para la próxima semana, por favor. Me van a traer el nombre de los, y ahí ustedes me dirán cuántos ministerios son, ¿sí? Por favor, con sus abreviaturas, ¿sí? Por ejemplo, el Ministerio de Gobernación es MINGO, ¿sí? El Ministerio de Educación, MINEDUC, y así, ¿verdad? Entonces, solamente el nombre completo y las abreviaturas o las siglas. No sé si me doy a entender. De los ministerios, ministerios del Estado. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, otra. Ley orgánica del organismo legislativo, ¿sí? Eh, el organismo legislativo es el Congreso de la República, donde están los diputados, ¿sí? Entonces, háganme favor también, necesito que en esa tareita de los, uy, ya les iba a decir cuántos ministerios, de los ministerios, me traigan también el número de diputados que actualmente tenemos en el Congreso de la República, ¿sí? El número de diputados que tenemos en el Congreso de la República. ¿Vamos bien? Ok. Ustedes prefieren que continúe, ¿verdad? Con la clase, el desarrollo y que no les dé tiempo, mejor seguimos, ¿sí? Ok, vamos pues. ¿Ya? Bueno, vamos entonces, vamos a seguir hablando de la administración pública, ¿sí? Aparte de esas leyes, que ya hablamos de 3 leyes, ojo que también está la del organismo judicial, ¿verdad? Pero en esas 3 nos vamos a basar al principio, la Constitución, la ley orgánica del Ejecutivo y la ley orgánica del Legislativo. Además de eso, los principios se dividen en 2 grupos, ¿sí? Tenemos principios de organización y tenemos principios de funcionamiento, además de las leyes, ¿sí? Los principios de organización se refieren básicamente a la jerarquía, o sea, qué puesto está sobre qué puesto y a quién hay que rendirle cuentas, ¿sí? Porque recordemos que la administración pública es una organización, es un organigrama, básicamente. Tenemos una cabeza y de ahí todas las ramificaciones, ¿sí? Hasta llegar a los puestos, por ejemplo, del sistema o del personal operativo, por ejemplo, los de limpieza, digamos, están hasta allá abajo, pero no por eso no forman parte de la administración pública. Entonces, sí tenemos que responder a ciertos principios de la organización. Se refiere a la jerarquía, a la descentralización y a la desconcentración. Hay una diferencia ahí entre descentralización y desconcentración. Voy a intentar llegar a ese tema el día de hoy. Se nos voy a explicar más adelante. Y si no, pues lo vemos mucho y ya les un par de tareas.
De funcionamiento se identifica por la eficiencia, eficacia, responsabilidad. Programar, desarrollar y controlar básicamente toda la actividad que tengamos. Entonces, una cosa es cómo está organizado y otra cosa es cómo funciona. ¿Qué actividades van a realizar? ¿Puedo avanzar? ¿Sí? Ok. Entonces, respecto a otros principios, vemos, vamos a ver acá, tenemos el de organización, el de funcionamiento, y ahora vamos a ver también el principio de eficiencia. El principio de eficiencia, voy a pedirle a la señorita Norma que pueda tomar ejemplo de ese principio. Bien, alguien que es eficiente es porque hace las cosas a la hora y las hace en el tiempo de este, atrasarse en algo. Muy bien, principio de jerarquía, por favor, Juanita. Muy bien, ahí vamos a subrayar palabras claves, por favor, cuando ya tengan ustedes este contenido en su cuaderno. Respecto a eficiencia, capacidad de resultado y jerarquía, ordenamiento jurídico, orden de elementos. Por favor. Ok. Permiso, voy a avanzar. ¿Sí? Ya le necesita tiempo, me avisa. Vamos con otros principios. Principios de descentralización y desconcentración, que justamente eran los que yo les digamos. El principio de descentralización. La descentralización, básicamente, aquí está la palabra clave, que es el traslado de una titularidad. ¿Qué es una titularidad? Está una responsabilidad de base del responsable de capacidades por parte de una administración a otra. Entonces vamos a subrayar esas dos palabras claves, que es un traslado de titularidad, ¿sí? O sea, va a ser el encargado como tal. Después tenemos la desconcentración. Y desconcentración es cuando se transfiere capacidad de un órgano superior a otro inferior. ¿Sí? No se está transfiriendo una titularidad como tal, sino que solamente la capacidad, siempre que haya tratado de titularidad anterioridad, solo puede desconcentrarse entre órganos de la misma administración. Cuando se hacen dos distintas administraciones, se aplica la descentralización. Entonces, características de la desconcentración. Primero, transferencia de capacidades de un órgano superior a otro inferior. Pero lo importante es que es entre órganos de la misma administración. ¿Sí? Si se hace, por ejemplo, de un órgano a otro, eso ya es descentralización. ¿Sí? Ejemplo, vamos a suponer que dentro de la organización de perito contador tenemos, según las capacidades de conocimiento que se tienen, se supone que las chicas de sexto tienen un poquito más de conocimientos porque ya han estado aquí más tiempo y que ustedes tienen más conocimientos que los de cuarto porque ustedes ya llevan más tiempo acá también. Entonces hay un nivel jerárquico, ¿verdad? Ok. Si, por ejemplo, los de sexto fueran sus jefes inmediatos y ustedes los de cuarto, y ellas les transfieren parte de su capacidad, las de sexto, a ustedes, eso es una desconcentración, porque estamos todavía aquí entre perito contador. Pero si ustedes, por ejemplo, necesitan transferirles cierta responsabilidad a alguien más de otra carrera, por ejemplo, administración de empresas, magisterio, algún técnico, ustedes ya no están desconcentrando, están descentralizando, porque lo están haciendo con una administración, con distintas administraciones, que están haciendo con alguien más, ¿sí? No sé si ahí con el ejemplo queda un poquito más claro, ¿sí? Descentralización va a ser cuando usted pase titularidad a alguien más externo que no está en su misma organización, ¿sí? Y desconcentración es cuando usted también transfiere esa responsabilidad de capacidades, pero estamos en la misma línea, ¿sí? Están dentro de la misma administración. Ok, vamos ahora, ya para ir finalizando nuestra clase, a hablar de los elementos de la administración pública. Bueno, con respecto, solo para cerrar lo anterior, chicas, ¿sí? Para que quede claro. Aquí.
Respecto a principios de la administración pública, nos vamos a basar a nivel de principios jurídicos en tres, ¿verdad? Constitución, ley del organismo ejecutivo y ley orgánica del organismo legislativo, ¿verdad? Eso es a nivel de principio jurídico. Ahora, los principios como tal, dijimos al principio que se dividen en dos grupos, ¿sí? Entonces, voy a intentar hacer un organizador gráfico porque no sé si me comprendieron esta parte. A ver acá. Voy a tratar de hacerlo. Bueno, entonces, principios de la administración pública, ¿sí? Hablamos de principios, primero, jurídicos, ¿verdad? Y principios jurídicos tenemos tres. La Constitución Política de la República de Guatemala. Tenemos también que la ley del organismo ejecutivo y la ley orgánica del organismo legislativo. Eso es principios jurídicos. ¿Vamos bien? Después dijimos que los principios de forma general se dividen en dos. ¿Cuáles son? El de organización y el de funcionamiento. Entonces, uno nos habla de cómo está organizado y de las jerarquías y el otro de cómo funcionan las cosas o cómo se deben de hacer, ¿verdad? Vaya. Entonces, tenemos primero estos que se van a dividir en otros dos, que sería el principio de eficiencia y el de jerarquía. Y tenemos los otros dos, que serían los de acá, que serían el proceso de descentralización y el proceso de desconcentración. Vamos a ver ahí. Entonces, así estarían distribuidos los principios. Bueno, ahora, hablemos de los elementos de la administración pública, ya para finalizar nuestra clase. Vamos a hablar primeramente de estos tres elementos. Tenemos, perdón, acá. Tenemos lo que sería el elemento humano. El elemento humano básicamente se integra por todas las personas que forman parte de la actividad del Estado. En este caso sí estoy hablando específicamente de los funcionarios públicos, o sea, de las personas que trabajan o que están contratadas por el Estado, ¿sí? Salud. Después tenemos los medios económicos. Aquí el elemento humano, vamos a decir, son las personas que realizan actividades del Estado, o sea, funcionarios públicos, empleados del Estado. Medios económicos son los ingresos que tiene el Estado. Bienes muebles e inmuebles son los bienes que pertenecen al Estado. Faltan otros dos. Entonces, si gustan esto, los dejamos para la siguiente clase. Los otros dos, ¿sí? Por favor. Entonces, recordarles que puedan traer su tareita, lo de los ministerios, ¿sí? Y lo de los diputados, por favor, para el próximo día. Bueno, gracias chicas por su atención. Voy a terminar la grabación acá.